Hola a todas y a todos, quiero darles las gracias por sumarse a esta cuarta sesión de la Escuela del Agua, que la titulamos Agua, Género y Ciudadanía. Este módulo estará a cargo de Evelyn Vicioso. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Nehuenco, socióloga y magíster en desarrollo urbano. Y bueno, desde ya agradecer tu participación y apoyo en lo que es la configuración de esta escuela y especialmente en este módulo, Evelyn. Antes de comenzar y darle la palabra a Evelyn para no interrumpirla, comentarle a las y los participantes que vamos a ir recopilando las preguntas que ustedes vayan haciendo mediante el chat o levantando la mano al final de la presentación para dar un diálogo más o menos fluido y ir recopilando todas las preguntas y comentarios que tengan, no solo preguntas, también pueden ser reflexión o comentario a partir de la exposición de Evelyn. Así que bueno, sin nada más que agregar, le dejo la palabra a Evelyn. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Hola, buenas, ¿cómo están? Qué bueno. Bien. Sí, veo, como siempre en esta virtualidad uno ve hartas caras negras, entonces, hola. Hola, ¿qué tal? Veo que hay gente de Arica y de Rancagua. ¿De dónde más nos están hablando, están mirando, chiquillos? San Pedro Atacama, San Pedro, pero caminando. Santiago, ¿qué más? San Antonio, Talca. Bueno, quería hacer esa ronda, me permite también entender desde dónde van a estar conversándonos. Mi nombre es Evelyn Vicioso, soy directora ejecutiva de Fundación Nehuenco. Llevo trabajando en agua 7 u 8 años en Nehuenco. He trabajado harto con organizaciones sociales en temas de participación y en otras organizaciones de la sociedad civil también. Y hoy día quería un poco mostrarles parte del trabajo de Nehuenco y que estoy pegada. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, Evelyn. Ya, porque se me pegó el computador, entonces cosas que pasan, ya. Ahora sí, ya los veo de nuevo. Que estamos en este proceso post-plebiscito, que algunas de las certezas de nuestra investigación se vieron interrumpidas. Y dame un segundito. Bien. Y en esa línea hemos estado conversando qué pasó. Yo creo que es una gran pregunta que se han hecho todos los de este lado de la vereda, ¿no? ¿Qué nos pasó en el plebiscito? Vimos los datos de Petorca. Hubo una interpelación bastante cruel a la gente de Petorca pensando en cuáles eran los límites de la propuesta del Estatuto del Agua, pero al menos la reflexión bien inicial que estamos haciendo desde acá, desde la Fundación, desde nuestra misión, que es el compromiso con el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento desde una perspectiva que pueda vincular y proteger la gestión colectiva del agua y también los ecosistemas, es que primero, la gobernanza del agua es un tema súper complejo, es muy abstracto, eh, y también es súper atemorizante los cambios. Y sobre todo porque parte de lo que uno, y estuve mirando quién presentó, sé que estuvo Reinaldo Ruiz y han habido otros expertos, seguramente ya van a ir encontrando algunos de los diagnósticos que vamos teniendo. Esta fragmentación social, esta fragmentación que tiene la institucionalidad del agua afecta principalmente en la falta de soluciones que hoy día enfrentan cientos de familias, miles de familias en realidad en este país que tienen problemas de acceso al agua.
Y es en esa línea que hemos ido trabajando nuestra expertise, nuestro apoyo, y voy a pedirles ahí si puedo compartir la PPT. Sí, Evelyn, tienes permiso. Sí, gracias. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con ir facilitando la discusión de agua, en específico la que tenga que ver con el derecho humano al acceso al agua, con las comunidades, entendiendo que el derecho de agua es bastante rústico, es difícil, es complejo y es caro. Y por otro lado, las comunidades tienen sus propias reflexiones en torno a sus experiencias, lo que están viviendo y también a las respuestas que observan de tanto de los privados como del Estado también. Pero dicho eso, ¿qué hacemos? Les voy a mostrar este video que parece que lo hicimos en otra época. Vamos a ver si estoy con audio o no. No se escucha, ¿no? No se escucha. No. No. Voy a compartir con audio. Que hicimos hace un tiempo que resume un poco cuál era nuestro interés institucional y que es el que les quiero ahora mostrar. Espero que ahora se escuche. No se escucha. Lo vamos a poner en YouTube directo. Denme un segundo. Las cosas de la tecnología. Bueno, como les contaba, este video lo hicimos pensando en toda la discusión que teníamos hace mucho tiempo atrás, cuando era el estallido social, no sé si se acuerdan, y estábamos pensando hacia dónde teníamos que ir y cuáles eran nuestros principales problemas. En esa línea, nosotros veíamos dos cosas, que si bien el tema del agua era una demanda súper importante, uno de los problemas principales que tenemos es que había muchos mitos en torno al agua y también a la discusión que alejaban un poco el diálogo que uno quiere instaurar en este tipo de instancias, como son un diálogo hacia futuro, ¿no? Espero que esta vez se escuche. No se escucha, me parece, ¿no? Ahora sí se Francisco. escucha. Ahora sí se escucha, Evelyn. Sí, ¿Sí se escucha? Ya, que yo no lo escucho nada, entonces súper que lo escuchen. Me avisa cuando termine. Yo te aviso. La cosa es así de simple. Sin presión no hay. En el año 2010, más de 200 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 64292, que reconoce el derecho humano para todos. Chile votó a favor. Esto significa que conocemos muy bien la necesidad de contar con este recurso y sabemos también que es vital para el desarrollo de la vida. Entonces, la pregunta es, si como país apoyamos y reconocemos que es un derecho humano, entonces, ¿por qué sigue siendo propiedad de algunos? En nuestra legislación, después de 10 años de sequía histórica y 8 años de discusiones sobre reformas legales en el Congreso, el consumo de una industria puede dejar secas a comunidades enteras. Seamos coherentes con los compromisos que asumimos como país, con los derechos humanos, como sociedad. Es de todas las chilenas y chilenos. Entonces, ¿por qué no podemos usarlo? Si ya es difícil vivir con dignidad, hagan el intento de vivir sin. A diferencia de lo que ocurre hoy, es necesario que el consumo humano se proteja
en la Constitución. Que esto cambie ahora. Y en la próxima Constitución, que sea un derecho. Hagamos presión. Hagamos presión. Hagamos presión. Nosotros estábamos abogando en esa época por el derecho humano al acceso al agua, porque como bien decía ahí, no se había reconocido en la Constitución ni en el Código de Agua el derecho humano al agua que permite proteger y priorizar los usos de agua para consumo humano y en especial para enfrentar una emergencia hídrica que viene creciendo. Pero también veíamos que había mucha discusión y el apoyo en permanente de la torno a dos Fundación puntos que Heinrich son claves Böll. que quiero En este poner sobre capítulo la mesa. vamos a conversar sobre la gestión integrada del agua como una oportunidad para avanzar en la gobernanza hídrica. ¿Sí, no estoy compartiendo el documento? O sea, era un documento que tenía un audio, por si acaso. Ya, sí, no, sí, estoy pero súper mal con el... Con el internet. Sí, vamos a Ah, ver un debería ser segundo. lo que estaba poniendo antes, claro. Sí. No sé dónde está ahí el Zoom. Se me perdió. Déjenme. En general no soy tan torpe. Hoy día no sé qué pasa, pero está difícil el Zoom. Ya, ahora sí. Ahora sí. Económico y la sí, protección de los ecosistemas al mismo tiempo. Esta forma de administración coordinada del agua podría ser una alternativa debido a que, según los datos de la iniciativa de escenarios hídricos de 2030 de Fundación Chile, el 44% de las causas de los problemas hídricos se deben a la falta de coordinación, información. ¿Ahora? No, delante se escuchaba el audio, pero de la presentación, Evelyn, solamente había una imagen de la Fundación Nehuenco. De la Fundación Nehuenco. Ya, claro, ahora la... audio... Perfecto. Isadora nos dice que quedó un video andando en YouTube, tal vez. Quedó dando vuelta en YouTube, eso fue lo que pasó y ahora lo cerré, por eso les preguntaba si lo escuchaban. Ya, pido disculpas nuevamente. No te preocupes. No me había pasado. Pero bueno, como les decía, entonces hemos tratado, porque lo que veíamos ahí en el 2019 es dos cosas, que la posición de no es sequía, es saqueo, impedía un poco también profundizar en la conversación, porque es sequía, es saqueo, pero también es sequía. Y por otro lado, está el nivel de fragmentación de la institucionalidad hídrica, que incorporar una gobernanza participativa requiere tener a ciudadanos empoderados, claros y entendiendo que va a ser un desafío gigante, porque es difícil. Y en esa línea hemos ido trabajando algunos elementos de incidencia pública. Estuvimos haciendo seguimiento a la reforma al Código de Aguas, que después de casi 12 años, recién se promulgó este año y que permite priorizar agua para consumo humano en zonas de escasez. Estuvimos poniendo algunos elementos que nos parecían indispensables para la discusión por el agua al principio de la escuela constituyente. Hicimos una escuela de constituyentes por el agua, pero también hemos ido trabajando en otros proyectos que tengan que ver con investigación aplicada para ir entendiendo también los alcances de la gobernanza del agua. Diseñamos un juego del agua, hemos respondido algunas preguntas, hacemos manuales con dirigentes de APR, como les digo, para poder facilitar la gestión y entender también cuál es el problema que viven las comunidades respecto a la institucionalidad del agua. Y diseñamos un juego del agua que nos ha ido súper bien, que ha sido súper entretenido, que va en la línea de poder educar sobre gestión colectiva del agua desde niños a dirigentes sociales. Lo diseñamos en el ámbito de una intervención en una academia hídrica que se hace en un colegio bicentenario de Ovalle, donde hay plantas de tratamiento de aguas grises, donde los chiquillos aprenden técnicas de tratamiento para ellos y para otras escuelas rurales,
y donde más hay una educación súper necesaria en torno a la gestión colectiva del agua, la institucionalidad del agua, porque casi todos ellos tienen muchas restricciones, tienen abastecimiento en camiones de aljibe, y sus familiares viven en torno a la gestión colectiva del agua. Y en esa línea hemos querido seguir investigando. Tenemos un podcast que se llama Maestras del Agua. El primer año lo hicimos con dirigentes científicas y académicas en Chile. El año pasado lo hicimos con dirigentes de gestión colectiva de distintos países de Latinoamérica, que nos permitían entender también lo que eran los desafíos de tener modelos de agua que permitan proteger el agua como un bien común natural también, pero también los desafíos que uno va enfrentando, y ahí solo para los que se interesen, ya nos decía una dirigente después del plebiscito de Bolivia que claro, ganar un plebiscito no soluciona los problemas. Nosotros perdimos ahora recién un plebiscito y nos estamos dando cuenta que además ni siquiera hay mucha voluntad de solucionar los problemas, pero en términos de gestión colectiva del agua es una tarea y es un objetivo que tiene que ser todos los días. Es súper complejo incorporar modelos con los desafíos que tiene el cambio climático, con lo que dependen las comunidades y también con la falta de agua que hay en muchos territorios. Y hemos ido desarrollando distintos conversatorios para poder ir profundizando y entendiendo cuáles son los elementos que nos permiten hablar de pactos por el agua, acuerdos, definiciones, también desafíos. Ahí y por último trabajamos este documento que yo creo que hoy día toma otro peso, porque estamos en Chile en un momento donde estamos entrampados en un proceso constitucional que no sabemos cuánto va a durar, cómo se va a resolver, pero donde tenemos una mega sequía que ya lleva 12 años, fuerte, que va hacia los 20, donde todos los indicadores climáticos dicen que no vamos a tener el mismo acceso de agua, y tenemos un modelo económico que utiliza mucha agua para sus funciones básicas, que genera empleo en algunos sectores, en algunos no, pero que está legitimado socialmente, y al menos ese es el aprendizaje que nosotros hemos tenido estos últimos años conversando con APR, dirigentes de organizaciones de usuarios de agua, que buscan que el problema de la institucionalidad del agua se solucione de una manera que sea amable, donde no tengamos que estarnos enfrentando, donde no hayan peleas. A mí me cuesta pensar un poco eso porque estamos hablando de intereses súper grandes, pero la demanda ciudadana es un poco distinta a quizás las ideas políticas que uno veía, que estaban puestas o en la convención o en quienes defendíamos, y ahí no me voy a excluir, la forma de proteger el agua. En esta misma línea nosotros hemos sacado distintos manuales. Este año sacamos este manual sobre la corrupción de la gestión de aguas y herramientas para afrontarla desde la ciudadanía, que más que un documento para enfrentar la corrupción, en realidad para sobrevivir a una fragmentación institucional súper grande, donde quienes tengan problemas de denuncia es súper difícil saber dónde ir. Pero eso nos ha ido acercando también a que tenemos un grave problema de qué hacer cuando tenemos problemas de agua, que generan aún más profundización de conflictos sociales, y que nos tienen en este escenario donde organizaciones como nosotros estamos para colaborar y para investigar. ¿Qué sabemos en términos más de la ciudadanía y del problema del agua? Que casi 500.000 personas viven sin agua potable antes de la pandemia. El 70% del agua se concentra en producción agrícola, el resto se distribuye en uso residencial y urbano. Esos datos van cambiando dependiendo los componentes urbanos. En Santiago ese proceso es mucho mayor, lo cual dificulta muchísimo generar primero modelos que propongan cuidar los ecosistemas, que puedan considerar la seguridad alimentaria como un elemento básico para nuestras comunidades,
y donde la sequía va generando problemas de la salud en las comunidades, pero también en otros derechos sociales. También sabemos que otro de los problemas grandes que tenemos, que es el sistema penitenciario, tampoco hay suministros de agua potable. O sea, el Estado tampoco es capaz, en los servicios que está ejecutando, entregar servicios básicos para enfrentar el acceso humano al agua. Y de esas 500.000 que no tenían agua, ya sabemos que hay un millón que no lo tiene asegurado. O sea, tenemos un problema grande. Y en esto los más afectados son las personas que están en situación de pobreza, que hoy día se encuentran en campamentos o que se encuentran en sectores rurales, que debido a la falta de agua van generando graves procesos de migraciones, de problemas económicos por el aumento de los costos de las materias agrícolas, la falta de empleo, y empiezan a aparecer también un montón, y que creo que es importante decir, los conflictos conflictos entre comunidades por quienes defienden el agua y quienes están tratando de trabajar en función de eso. Y es a partir de eso y de lo difícil que es explicar un modelo de institucionalidad más como el nuestro, que en Nehuencos hemos tratado de ponernos a disposición para ir respondiendo a algunas dudas sobre los mitos del agua, que espero hoy día podamos compartir. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí, tenemos audio. Probable ahora con el escenario en que nos encontramos ya hay otro mito de que no hay que hacer nada, que está todo súper bien, porque está volviendo este elemento de obviar un poco las dificultades que tenemos como institucionalidad y como Estado. Pero la realidad es que tenemos distintos actores públicos con distintos intereses y un mercado de agua desregulado. Y esos intereses también se defienden desde ciertos mitos que nos impiden poder un acuerdo y objetivos comunes como país. Tenemos un mercado de agua que está súper desregulado, que se define en un código de agua, y el agua genera un gran porcentaje de la desigualdad del país. Hoy día que estamos enfrentando hasta este negacionismo de la desigualdad también, el agua sí es un factor importante para el empobrecimiento de las comunidades. Y también para migraciones, que se ven no solo acá, sino que vamos a recibir muchas migraciones respecto a conflictos del agua. Estamos viviendo temores de cortes de suministros de agua, sobre todo en ciudades grandes. Santiago este año se salvó porque llovió un poco más, pero no sabemos cuál va a ser el escenario 2023. Y las comunidades ya lo están sintiendo, hay muchas comunidades que viven con su agua restringida, es una realidad. Tenemos un desafío país muy invisibilizado, como es que el 40% de las escuelas rurales no cuenta con agua potable formal. Y que cerca de la mitad de la población rural vive sin agua potable, abastecido por sistemas de emergencia, y mucha falta importante de fiscalización y de que la institucionalidad pueda resolver los conflictos comunitarios que se dan en torno al agua,
lo que genera que algunas comunidades tomen las decisiones de resolver sus problemas por sobre el Estado, que va generando invisibilización aún mayor de las respuestas que pueda generar la institucionalidad. Entonces, estamos en un problema importante. Y tenemos ahí nosotros a mí me gusta ese meme porque es Greta peleando contra la emergencia de los camiones aljibe, pero por otro lado hay que gestionar la emergencia y saber que si la emergencia va a ser una realidad. Tenemos menos agua, va a seguir habiendo menos disponibilidad de agua, y tenemos un factor importante que está absolutamente fuera de la discusión, país, que es la escasez hídrica. Porque según nuestros diagnósticos, y esa es la postura de Nehuenco, es que tenemos sequía y tenemos escasez. Y la escasez son por factores antrópicos, es decir, por factores de producción, de uso, que tengan que ver con el consumo que realizan las personas. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa escasez para cambiar nuestros modelos, porque no podemos seguir aumentando la oferta de agua disponible para las funciones básicas. Lo que hacemos con el modelo actual que genera el Código de Aguas es no aceptar la realidad que tenemos menos disposición de agua. Y la segunda, que más nos cuesta, ahora por lo menos tenemos una reforma al Código de Agua que va a permitir ordenar, es establecer que el agua es un derecho humano, que es un derecho humano básico, que no solo es un derecho humano tomar agua, sino también poder tener pequeñas economías de subsistencia, y que se ha dado en torno a una discusión súper profunda que nace en Bolivia, que se establece en la ONU, pero que tiene relación, que permite entender que el agua, como un elemento vital y con toda su disposición, es un derecho humano que nos permite tener acceso a otros derechos humanos, como la salud, como la educación, como la vivienda, como el trabajo. Entonces, estábamos hasta abril bastante retrasados en la conversación respecto a por qué era importante este derecho humano. ¿Y cuál es el escenario del contexto mundial que estamos viviendo en el agua? Y voy a dejar un par de minutitos la presión que estamos teniendo de los mercados financieros de ver el agua como un bien capital escaso, muy escaso. En Francia, casi 2/3 de todas las regiones están afectadas por la restricción de agua. Los granjeros ven cómo sus cultivos se destruyen mientras otros intentan adaptarse al cambio climático. ¿Se escucha? Hoy en día el 70% del agua pura de la Tierra se usa para el consumo humano. Se ha convertido en el recurso más deseado del planeta. Para salvar a la humanidad, Wall Street quiere comenzar una revolución. Hacer que el agua sea rentable y crear mercados de agua, como los mercados de petróleo. El agua cae del cielo, por lo tanto debería ser gratuita. Cuando oigo eso siempre digo, los diamantes se dan en la naturaleza y no son gratuitos. Es un producto financiero, como cualquier otro producto financiero. El mercado ha cambiado un poco en las últimas semanas. Hoy está alrededor de $485-495 por megalitro. Estamos en el inicio de esta revolución financiera del agua. ¿Qué pasará con quien no pueda pagarla? Esa persona necesita el agua. La fiebre del oro azul ha comenzado. ¿Alguien puede detenerla? El derecho humano al agua significa que no es caridad, es un tema de justicia. Es la problemática de nuestros tiempos, la crisis de nuestros tiempos. Con el aumento de la presión financiera sobre la movilización humana, la batalla por el agua ya ha comenzado. ¿Quién resultará victorioso? ¿El planeta, la gente o los mercados?
Les voy a dejar el link de este documental para que lo vean, pero lo que quiero mostrarles con estas imágenes es el tremendo desafío que tenemos, porque este problema es un problema global. Es la atención de los mercados financieros que hoy día ven el agua como un bien escaso que se necesita para la producción de múltiples productos que consumen agua, desde productos electrónicos hasta la agricultura, con mercados absolutamente grandes que consumen todo el agua que a ustedes se les ocurra. Los chinos, por ejemplo, nos compran toda nuestra producción de cerezas y es un mercado infinito. Y por otro lado, tenemos las luchas del agua que se dan en todos los lugares y que se establecieron y que tuvieron su primer gran logro probablemente con la guerra del agua que se dio en Cochabamba respecto a un proceso privatizador del agua. Entre enero y abril del 2000, Cochabamba quería establecer un sistema de privatización del agua que permitiera que tuviera algunos controles, empresas y capitales extranjeros. Esto iba absolutamente en contra de elementos culturales básicos, sobre todo de la cultura andina, que tiene que ver con la gestión colectiva del agua, y también con la forma de vida que tenían las comunidades indígenas de Cochabamba. Estamos hablando de un país que tiene un porcentaje alto de comunidades indígenas. Se generó un conflicto social muy grande y llegaron a la ONU a solicitar que se estableciera el derecho humano al agua para que al menos las comunidades tuvieran asegurado el agua para sus elementos básicos, que son alimentación, hogar, pero también producción. Les voy a dejar un fragmento de un video bien cortito, es mi video favorito sobre la guerra del agua, pero que puede entender un poco cómo se fue gestando estas luchas por el agua que tienen la defensa de la gestión colectiva, elemento súper importante para nosotros. Es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del
magia del diablo. Te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza, en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Como buen cuento infantil e imagen infantil, este termina súper feliz, pero la realidad es que después de enfrentarse a un conflicto súper grande, si bien se reconoció en la Asamblea a petición de Bolivia el derecho humano al agua, que es vinculante para los estados, el desafío de la gestión colectiva del agua queda abierto, porque se logra un derecho, pero no se mejora la gestión. Probablemente si no hubiera habido esta pelea, se hubiera perdido el derecho y la gestión. Pero la gestión de agua es un desafío permanente. Cuando se reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, se entiende, como les decía, como un derecho que permite todo el disfrute de la vida. Y pide a los estados que estén puestos con organizaciones internacionales que proporcionen recursos financieros y el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología para lograrlo. Es bien amplio, pero es súper necesario entender en qué consiste, porque consiste en unas cuestiones que son súper simples, pero que en Chile nos cuesta mucho cumplir. El agua tiene que ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Suficiente, 100 litros de agua. Acá se están dando promedio 50 litros de agua diario a través de la emergencia vía camiones aljibe. Salubre, no sabemos la calidad de agua que se está entregando. Aceptable, si está en emergencia se acepta, pero lo que no es accesible y no es asequible. Y se debiese asegurar por parte del Estado el uso doméstico, que es uso para vivienda, hogar, pero también para pequeña agricultura, y el uso personal, que es para que la bebamos. Por eso es tan importante el reconocimiento del derecho humano al agua, porque está entendido en 3 elementos que son claves para el consumo humano: personal, doméstico y saneamiento. Pero el saneamiento, si bien esto ya está explícito en el Código de Agua, no estaba reconocido. El saneamiento se puede dar en distintas formas: a nivel más urbano, más global, o a nivel más local, rural, como son las APR. ¿Cuál es nuestro modelo y cuál les decía yo por qué tenemos que cambiar esta mirada hacia la oferta? Porque cuando se instauró, y vamos a sacar un poco, limpiar un poco la conversación, cuando se diseñó el Código de Agua de 1981, había un contexto de abundancia de agua. Había otra realidad climática, otra realidad hídrica. Y la escasez, elemento que hoy día estamos viviendo como una realidad,
con casi 50 comunas con decretos de escasez hídrica, tiene herramientas excepcionales. Genera un modelo de gestión con un mercado desregulado y tiene esta contradicción entre la función social de la propiedad, el agua como un bien económico no regulado en todas sus dimensiones como un elemento vital. El agua es un elemento vital. Si uno hace esa pregunta abierta, hasta los más conservadores respecto a los usos de agua y a la propiedad del agua dicen no, el agua es vida. Bueno, si el agua es vida, tenemos que regularla como si fuera vida, no solo en una dimensión. Y tener este nuevo régimen especial en contradicción entre el bien nacional de uso público y por otro lado derechos de uso de aprovechamiento, nos tiene atrapados en la forma en que vamos a enfrentar los desafíos que tenemos hoy día. Es en esa línea que la regulación actual está desde un punto de vista extractivo, donde se busca la asignación, la reasignación, la captación, los registros de usuarios. El mercado es el que gestiona la demanda y es el Estado el que genera estos espacios, pero no se protege la función social del agua y la función ecosistémica tampoco. Y eso nos va generando un marco institucional y que va generando degradación de los ecosistemas, personas sin acceso al agua, conflictos socioambientales, invisibilización de la responsabilidad de la sociedad en la producción de la escasez, atribuciones insuficientes del Estado, una fragmentación, una falta de legitimidad social del modelo de gestión de agua y un sobreotorgamiento de los derechos de agua que tiene hoy día a nuestras fuentes naturales súper estresadas, donde los usos productivos están por sobre la subsistencia y donde ahora tenemos algunas, pocas, pero algunas herramientas que nos permiten trabajar. Y donde la institucionalidad se concentra en generar soluciones de infraestructura al aumento de la oferta. Falta agua, hagamos desalinizadores. Sin mediar cuál es el territorio. Hagamos. Da lo mismo si en el norte o en el sur, si funciona igual, o si tenemos una calidad del agua disponible, de mejor, si hay una mejor agua para esas comunidades. Y en este sentido tenemos, y voy a avanzar un poquito, tenemos dirigentes y organizaciones colectivas del agua, como son las asociaciones de agua potable rural, y coordinadoras y más grandes como la FENAPRO, federaciones más grandes, que llevan muchísimo tiempo haciendo gestión colectiva del agua para familias, para lugares donde tienen menos de 3.000 familias. Y donde tenemos una tensión con los derechos de aprovechamiento de agua, porque primero se fueron entregados, se venden, se transan, no hay mucha claridad, no tenemos un catastro público. Si bien se necesitan más derechos de agua para poder acceder al agua, las comunidades rurales tienen menos posibilidades porque ya están sobreotorgados. Y tenemos unas organizaciones sociales del agua que, a diferencia de otras organizaciones de otros espacios, tienen una participación absolutamente vinculante como las organizaciones de agua. Porque el agua hoy día sí se gestiona de manera participativa. Y eso no es malo. Eso es bueno. Eso es un elemento y una experiencia que en otros derechos no existe. El problema es que el objetivo de esas organizaciones de usuarios de agua sigue siendo un interés particular, donde no se involucra con intereses más colectivos que tengan que ver con la provisión del agua dentro de sus otros elementos. Sino bien están organizados en gestionar el agua para funciones más privadas. Aquí tenemos juntas de vigilancia, comunidades de agua, asociaciones de agua potable rural, asociaciones de canalistas, asociaciones de agua potable rural. Los objetivos de las aguas es tomar las aguas de los cauces naturales o de canales matrices y repartirlas con los titulares de derecho. Esto viene hace mucho tiempo, la experiencia de los canalistas viene desde la colonia, y tienen toda una organización súper potente respecto a eso para potenciar el aprovechamiento y el beneficio común. ¿Cuál es la tensión?
que no hay ningún otro representante de la ciudadanía que tenga derecho al uso de agua y que pueda tener ese espacio de participación vinculante como las organizaciones de usuarios de agua. Por ejemplo, tenemos a los programas de agua potable rural, que son organizaciones que, a diferencia de las organizaciones de usuarios de agua, ellos tienen un objetivo colectivo, que es dotar de agua a sus comunidades, agua potable, y que es una política pública súper exitosa que viene desde 1964, cuando en confinanciamiento con el Banco Interamericano para enfrentar la falta y los problemas de salud, porque el agua es clave para los problemas de salud, se empiezan a establecer el agua potable rural para disminuir la morbilidad en las zonas rurales. Es decir, además estamos hablando de una política pública de participativa muy exitosa. Ese plan, con pasado el tiempo, se transformó en lo que hoy día conocemos en el programa de agua potable rural, que está bajo la dirección del BOP, de la Dirección de Agua Potable. Hay aproximadamente 1.902 sistemas de agua potable rural que abastecen a 1.700.000 personas, y funciona bastante bien, con donde tiene organizaciones dirigentes y dirigentes principalmente que trabajan ad honorem y que generan gestiones tan complejas como contratos, calidad del agua, gestión de calidad, contabilidad y además representación comunitaria. Es decir, o sea, además tenemos dirigentes súper capacitados y muy potentes. El programa de agua potable rural tiene las siguientes organizaciones: tiene comités de agua potable rural, que son los que administran los servicios de agua, no tienen fines de lucro y gozan de personalidad jurídica, están exentos de pago de contribuciones y impuestos y derechos fiscales y municipales, pero igual tienen demanda de recursos porque tienen que gestionar y tienen que mantener el uso, tienen que abastecer de agua en un escenario donde el agua es cada vez más escaso y donde no tienen atribuciones para la gestión integral y la prioridad de agua para consumo humano, encareciendo su servicio. Tenemos cooperativas que, a diferencia de los comités, son asociaciones autónomas que se reúnen para satisfacer necesidades económicas y sociales por medio de la propiedad conjunta, democrática y gestionada. Y están exentos de un 50% de contribuciones. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las comunidades que acceden a sistemas de agua potable rural? Nosotros le hicimos esa pregunta cuando hicimos la escuela de constituyentes. Nosotros invitamos a los 155 constituyentes para que escucharan cuáles eran los desafíos, y nos dijeron esto. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen hoy para poder acceder al agua? El principal problema parte porque los derechos están en manos de unos pocos. Estos pocos, por lo generalmente, son dueños de los fondos, grandes empresarios, y el sistema en que se trabaja es satisfacerse ellos primero y lo que sobre a los pequeños agricultores, considerando agua para la agricultura. Suelen frenar las acequias haciendo estos tacos, donde no permiten el paso de agua para otros sectores, muchas veces desvían también las acequias, y entonces tampoco el agua corre su curso normal, dejando secos algunos otros predios que originalmente siempre tuvieron agua. Ahora, con respecto al agua, a la calidad del agua que consumimos aquí en la comuna, también es algo que me gustaría que se analizara. Es un agua que está en pésimas condiciones, tienen componentes que no son buenos para la salud, como el manganeso, por ejemplo, un exceso, y estas cosas nadie las analiza. Acá en la agricultura convencional nos está matando las napas y está haciendo que todo esto sea totalmente tóxico para nuestro consumo. Si bien podemos tener acceso, pero ¿en qué condiciones estamos teniendo el acceso? ¿De qué calidad esa agua? Yo creo que también es un buen punto a tocarse.
la problemática que tenemos nosotros actualmente es que no tenemos los recursos y tampoco están las políticas públicas para el desarrollo de la pequeña agricultura. Siempre los aportes, en este caso económicos, siempre se dan abocados a la mediana y gran empresa, a los grandes empresarios, quedando nosotros desprovistos de estos recursos sin poder acceder a beneficios del Estado o gubernamentales que nos permitan hacer una mejor gestión del agua. Con respecto al tema de qué se viene en el proceso actual con el tema del agua, creo que nosotros la vemos como una gran oportunidad de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, en virtud de la pequeña agricultura, de un poco buscar la recuperación de la soberanía alimentaria, de que nos permita en este caso ser autosustentables con respecto a lo que nosotros mismos podemos producir, a lo que podemos realizar como pequeños agricultores, como campesinos y campesinas acá del secano costero de la región de O'Higgins. Lo vemos como una oportunidad también que sea un eje de fiscalización, un eje de planificación territorial, donde se estudien en este caso las cuencas que existen actualmente y cómo están otorgadas en este caso con los derechos de aguas, si es que en este caso el Código de Aguas se deroga o se hace una nueva planificación. Muchas gracias. Como asamblea identificamos 4 grandes amenazas al agua en nuestro territorio. Una tiene que ver con el aumento en la demanda del agua en Chiloé, producto de la presión inmobiliaria en los últimos años, la degradación y pérdida de bosques, turberas, pomponales y humedales, la contaminación de las aguas, producto de la contaminación química por la industria y también la existencia de basurales ilegales, y una nueva amenaza que tiene vinculación con los proyectos energéticos a gran escala. Como asamblea esperamos del Estado el reconocimiento constitucional del agua como un derecho humano y un bien común inapropiable, al igual que los derechos de la naturaleza. Esperamos con ello también la derogación del actual Código de Aguas y su reemplazo por un marco normativo basado en la gestión comunitaria de las aguas. La existencia de una legislación adecuada y un rol activo del Estado en la protección de los cuerpos de agua en todas sus formas, lo que implica no entregar estos recursos naturales a privados, ni a personas, ni a corporaciones que pongan en peligro la calidad y disponibilidad comunitaria de las aguas para el consumo humano. Que en el resguardo de las aguas por parte del Estado se den garantías para sostener la producción de los pequeños campesinos y campesinas de todo el territorio nacional. El uso del agua que ancestralmente le han dado los pueblos originarios y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Que se fomente y promueva en la población la información, educación y acciones locales en torno a la importancia de los ecosistemas y el ciclo del agua y las amenazas que actualmente enfrentamos debido al calentamiento global en cuanto a la disponibilidad del agua a corto, mediano y largo plazo. Los problemas que nosotros tenemos con el acceso al agua, primero mencionar que no somos los accionistas, no somos dueños del agua, que es de todos, que la da la naturaleza. Lo segundo, que hay una sobreexplotación de los pozos por la siembra de los monocultivos, de la agricultura empresarial, y eso hace que se sequen las norias, las vertientes en los territorios rurales donde nosotros vivimos. Ahora el rol del Estado debiera de ser, primero, establecer en la Constitución que sea un bien público y que no solamente un bien público, sino que de su uso debe garantizar la asignación y la gestión. Y ahí tiene que ver con la gobernanza que sea efectivamente democrática, donde el Estado debe velar, garantizar, fiscalizar para que todos tengamos acceso al agua. Nosotros las comunidades agrícolas ocupamos el 25% del territorio de la región y de las aguas superficiales tenemos menos del 0,1%. Y eso debe revertirse con este proceso que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Voy a ir avanzando un poquito. En este sentido, y para llegar luego a lo que quiero mostrarles de mujeres, ya que pudieron ver ahí a la Mirta y
tenemos este escenario, un organismos públicos súper fragmentados que generan respuestas ineficaces y organismos autónomos donde no se puede, donde tenemos 56 organismos a cargo del agua, o sea, sin comunicación, sin coordinación, sin claridad, sin fiscalización. O sea, eso es desorden tenemos. Y tenemos un desafío que se llama la gestión integrada de recursos hídricos, que no es más ni menos que establecer una gobernanza del agua que tenga reglas prácticas, formales e informales, políticos, institucionales, administrativas, de los cuales se puedan implementar y tomar decisiones. Que incorporen distintos actores. Ventajas, tenemos experiencia porque tenemos organizaciones de usuarios de agua que lo vienen haciendo hace muchos años. Desventaja, son los dueños y señores del agua, les va a costar mucho soltar el espacio para tomar decisiones con una gestión un poquito más participativa donde vayan otros objetivos en común. Los principios de la gobernanza del agua tienen que estar incorporados si uno quiere pensar en un proceso nuevo de cómo vamos a mirar el agua que nos permita gestionar de manera más eficiente, con confianza en nuestra institucionalidad, con participación de las distintas comunidades que están enfrentando los desafíos, que son, primero que nada, actores grandes, como son las sanitarias o los grandes agricultores, o también las mineras, pero también los pequeños agricultores y también las comunidades que no tienen derechos de aprovechamiento de agua. Y lo que tenemos que tener claro, y yo creo que es lo importante que quería transmitirle en este desafío, que no existe un único sistema. Entonces, estamos en un proceso de construcción de políticas públicas hacia dónde va a ir el país no tiene una política hídrica, y este puede ser un buen camino si lo vamos haciendo en concordancia y en aportes. Porque la gestión integrada de recursos humanos, de recursos hídricos, es decir, no ver el río por una sección, sino de manera compleja, nos va a permitir que se promueva la gestión y el desarrollo coordinado del suelo y otros recursos relacionados, que nos permitamos poner decisiones, priorizar, organizar y sobre todo cuidar nuestro ecosistema. Ahí tenemos los siguientes caminos: una gestión privada, una gestión gubernamental pública, una gestión comunitaria territorial o modelos híbridos. Yo creo que deberíamos caminar hacia un modelo híbrido que vamos a tener que pensar. Este es el desafío. Tenemos 101 cuencas, casi 1.900 APR, 3.500 organizaciones de agua, casi 400 viviendas sin agua potable y casi 1 millón de personas sin agua potable. Esta es la pirámide con la que nos enfrentamos. ¿Y cuáles? Y esto es lo que voy a pasar muy rápido, de ahí puedo volver a esto. ¿Qué ventajas tenemos? Para ir cerrando. Bueno, tenemos muchas mujeres que saben gestionar situaciones difíciles y que saben ponerse de acuerdo. Hay usuarias, administradoras, conservacionistas, políticas y científicas. ¿Cuál era el estatus de la ¿Por qué es tenencia de la tierra importante de las mujeres? Incorporar a las mujeres desde una mirada más integral y clara en la nueva mirada de la gestión hídrica? Porque no han estado presentes en la toma de decisiones. Y les voy a dar algunos datos para que ustedes puedan entender a lo que me refiero. ¿Cuál era el estatus de la tenencia de la tierra de las mujeres? Muchas de ellas se ven impedidas a la propiedad de la tierra y anterior a esto, porque en la ley chilena, cuando tú te casas, y esto todavía, el régimen conyugal, hace que las mujeres no podamos administrar nuestro patrimonio. ¿Sí? Ahora hay distintos, con la ley de matrimonio civil nueva, esto cambió, etcétera, pero todavía existe el famoso artículo que ahora no me acuerdo, donde tú ya quedas impedida de administrar tu patrimonio, es decir, pasas de tu padre que lo hace a tu marido, y lo mismo pasa con el sistema de tenencias colectivas de la tierra. O sea, las mujeres o tendrían que heredarlas de parte de padre, y tiene que ir a un hijo mayor, a un hijo hombre, si no hay hijo hombre, pasa a ella, y si no, tienen que ellas comprarlas en el mercado. ¿Con qué poder adquisitivo? Imposible, digamos. Entonces, por eso es que se van quedando imposibilitadas de tener el acceso a la propiedad de la tierra. Y ahí te empiezan las grandes desigualdades y las grandes injusticias medioambientales. Ahí en esa línea, lo que nosotros hemos ido investigando en los últimos meses es que las mujeres, en lo que tiene que ver con la gestión colectiva del agua, son más eficientes, enfrentan los desafíos en menor tiempo, son más pragmáticas,
pero a la vez, para tomar las decisiones grandes e importantes, no están porque concentran menos derechos de aprovechamiento, y son las más afectadas con la crisis hídrica, porque las zonas donde están son las que más se empobrecen. Y es en ese sentido lo que nos vamos encontrando con distintas dirigentes de agua, que tienen experiencia autodidacta, que nos van mostrando un poco de los desafíos que tiene la institucionalidad, pero que tienen tan poco nivel de incidencia que no se resuelven. Entonces, por ejemplo, aquí esta dirigente de Corlina nos decía, el dirigente del agua potable rural es un dirigente que tiene que estar las 24 horas. Es diferente a otras organizaciones porque hay cosas de las cuales tú no te puedes desentender del problema que tiene la comunidad, que es el agua. Cuando una es dueña de casa, y las cosas que dejan las mujeres en su tiempo libre en cargos como esto, es tú puedes dejar las cosas sin hacer, pero para ser dirigente algo de todo, yo creo que hay que hablar de agua potable, creo que hay un profundo amor por la gente, por uno misma, por algo que uno está haciendo y por algo que uno también, porque tiene que llegar el agua a tu casa. Y se sienten solas y se sienten desprotegidas porque el Estado no resuelve ese desafío. Y te van dando pistas de cuáles debiesen ser las respuestas a nivel local para la implementación de grandes cambios de las políticas públicas, como por ejemplo hoy día el nuevo reglamento de servicios sanitarios rurales. Para tomar decisiones tan grandes como los cambios tenemos que pensar en esto que es local, porque esto es lo que entrampa y lo que genera que la institucionalidad no funcione. Hay que darle ciertas certezas a la gente en el ámbito de que va a tener que cumplir en la medida que puedan cumplir, porque yo no puedo. ¿Con qué plata voy a montar aquí una planta de tratamientos de aguas servidas donde voy a sacar estos recursos? Si yo estoy haciendo un mejoramiento, que es una obra de emergencia, por una emergencia climática, aquí hay una fuente de agua, y esa obra cuesta más de 500 años. Y en la mensualidad que pagan por 10 metros cúbicos los vecinos es de 6.000 pesos. Es decir, esta gestión colectiva, que en emergencia se está poniendo súper cara, se va a morir si es que el Estado nos facilita esta gestión de adaptación que tienen los sistemas de agua potable rural, que hoy día están dirigidos principalmente por mujeres. Y una cuestión básica, para que ustedes entiendan por qué es tan importante incorporar el derecho humano al agua, porque ni siquiera los comités de agua potable rural tienen regularizados y inscritos sus derechos de agua. Es decir, para entregar agua potable rural, ni siquiera están los dineros para eso. Entonces, lo que nosotros hemos ido estableciendo es que las mujeres, como dirigentes de agua potable rural principalmente, pero también de organizaciones que resisten un poco esta vulneración del derecho humano al agua, es que distribuyen, que hay una distribución desigual en la gestión, asumen más tiempo, responsabilidad y carga. Ellas son las que denuncian una ausencia de diálogo con las empresas, con los vecinos y con la institucionalidad, muchas veces también porque son mujeres y supuestamente no tienen la experiencia. Pero a la vez, si enfocamos estrategias políticas que puedan incorporarlas como actrices o actoras, o como quieran llamarlas, más importantes de la gestión colectiva, reconociendo el rol que hoy día cumplen, a través de reconocer que con más responsabilidad, con más compromisos, como ellas tienen, se puede lograr mejor conversación con las instituciones, porque se capacitan y conocen de manera autodidacta, porque priorizan el agua para el bien común, una cuestión súper necesaria si es que estamos hablando de gestión integrada de recursos hídricos. Y porque buscan recursos, ya sea en la institucionalidad o en la empresa privada, para mantener esta tensión permanente de las APRs que les falta dinero. Y porque ya cuando la cuestión no funciona, se les para la pluma y cortan el camino. Pero establecen una guía de trabajo, hay un camino, hay una ruta de trabajo que permite pensarlas como actrices que faciliten el diálogo institucional. Para ir cerrando y confirmar la idea de por qué las mujeres son tan muy importantes, la población rural con jefaturas de mujeres está aumentando, pero no así su abastecimiento a las redes públicas e informales de agua potable rural.
Los índices de feminización de agua potable rural están súper marcados en las zonas donde hay falta de agua. Aquí se me pasó la lámina porque estaba marcada, pero quiero mostrarles Araucanía, que es una de las zonas con mayor escasez. Fíjense Coquimbo, fíjense aquí lo apretado que está Valparaíso en la metropolitana, o sea, genera pobreza en las mujeres. Y hay poco poder de decisión en los espacios donde se toman las decisiones, que son las organizaciones de usuarios de agua. Quienes dirigen las organizaciones de usuarios de agua son hombres que tienen acceso a los derechos de aprovechamiento de agua. Y solo hay un 12% de mujeres está ahí. Y en las APR, a diferencia de lo que uno pudiera establecer, acá estamos, tenemos casi la paridad ya completa. Harta carga en los roles más tradicionales como secretaria, que yo creo que tenemos que empezar a entender que para la gestión la secretaria es un cargo probablemente más importante que una presidencia. Maneja todo, pero están ahí y están gestionando la emergencia hídrica. O sea, son nuestras, nos pueden dar luces de cómo hacerlo. Pueden facilitar la comunicación con los municipios si fortalecemos ese espacio entre oficinas hídricas y dirigencias, por ejemplo. O sea, hay oportunidades para los nuevos desafíos que tenemos en lo que va a venir con el proceso constitucional, probablemente soltando hartos de los elementos que se pusieron en el Estatuto del Agua, dejando esa conversación fuera del contexto constitucional, pero sí estableciendo algunos elementos de institucionalidad y de derechos humanos que nos permitan buscar un Estatuto del Agua que apunte hacia los dos desafíos país más importantes que tenemos. Uno, establecer una política hídrica que acepte que vamos a tener poca agua y que todos vamos a tener que hacer esas transformaciones, desde los más grandes empresarios, pero también todos los ciudadanos, porque necesitamos políticamente esa conciencia hídrica que tenemos que ocupar menos agua. En lo personal, como directora de esta fundación, después de haber trabajado mucho tiempo en derechos humanos al agua, leer tweets o Facebook o Instagram de personas que decían que iban a gastar agua, me dolió mucho. Creo que no estamos haciendo bien la pega si alguien piensa que porque perdemos una elección el agua va a sobrar o hay que no cuidarla. O sea, no, el ejercicio es, tuvimos una derrota dura, tenemos que seguir protegiendo el agua porque sin agua no hay vida. Así que eso quería transmitirles. Voy a dejarles sí una última lámina que siempre me gusta compartir, que es de, no está, que es de el grupo de justicia hídrica. No la tengo acá, no se las puse, se las voy a poner, pero que Ralph Waldo siempre nos dice que el agua fluye hacia el poder. Entonces nosotros tenemos que estar muy preparados para eso, porque siempre se va a ir hacia el poder. El agua es poder. Y en un escenario de emergencia hídrica, el agua es poder. Entonces no, es un espacio político que tiene que estar configurado para el bien común y para que lo trabajemos en torno a objetivos que sean objetivos país. No sé si hay dudas, si fue mucha información, lo lamento. Traté de pasar por los más temas posibles. Muy interesante la presentación. Antes de hacer algún comentario sobre esto, no sé si hay alguna pregunta en el chat o si quiere levantar la mano. Fernando tiene una pregunta. Dale, Fernando. No tenemos más preguntas. Sí, yo tengo alguna, en realidad, como comentarios a la presentación, Evelyn. Muchas gracias por tu presentación muy extensa. A mí me gustó mucho los testimonios, digamos, con lo que tú fuiste alimentando y mostrando esta vitalidad. Un comentario a propósito del resultado, ¿no? Del plebiscito, en el sentido de que el agua, a pesar de ser un tema muy transversal, no pretendo dar una explicación, pero es una reflexión sobre ese resultado. El agua, a pesar de ser un tema muy transversal, nosotros hicimos una encuesta que te invitamos a participar,
y que era reconocido por toda la ciudadanía de su importancia y el valor que tuviese un cierto, no es en muchos casos determinante para poder tomar una decisión respecto del apruebo o el rechazo. Me explico. Una inmensa mayoría de las chilenas y chilenos tienen agua, ¿ya? A diferencia probablemente de otros países en América Latina. Chile es un país muy urbanizado, en que hay un estándar de agua muy superior a otros países del contexto latinoamericano. Y por lo tanto aparece para la inmensa mayoría de las chilenos y chilenos como un tema resuelto, ¿ya? Digo aparece, estamos cercanos a decir de apariencia, porque todos sabemos que cada día nos acercamos a situaciones de riesgo en que localidades más grandes, incluso ciudades, van a empezar probablemente a tener problemas con la continuidad del agua, cuestión que ocurre hoy en día en muchos países y ha ocurrido en ciudades grandes, digamos, ¿no? De más de 1 millón de habitantes. Entonces, ese riesgo está ahí, pero se percibe poco. Se percibe poco ese riesgo y a veces se oculta, como de alguna manera se ocultó en el año 2020, en una situación de riesgo que hubo aquí en la cuenca del Maipo, en que prácticamente 80% del agua que había en ese momento tuvo que ser transferida a aguas andinas para que pudiese dotar de agua potable a la región metropolitana, y casi nadie se enteró de que eso ocurrió, ¿no? Me refiero al agua de los agricultores. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la conciencia, con el conocimiento y la educación de las personas sobre el agua, el ciclo hídrico, lo que significa, la situación en la que está. Y también hay un tema de cómo me posiciono frente a algo que que lo tengo resuelto, no es lo determinante para el apruebo o el rechazo. Y en el caso de las comunidades agrícolas, nosotros hemos ido descubriendo una cuestión que nos llama la atención, y no es menor. Para muchos pequeños agricultores, ¿verdad? Aunque ellos pasen distintas vicisitudes a la hora de producir, ya sea agricultura campesina o un nivel de producción a una escala pequeña o mediana, el derecho de agua como tal constituye un patrimonio. Esto como un patrimonio. Entonces, cuando tú le dices a ellos, en medio de todas las incertidumbres que hay, que vas a cuestionar el derecho de aprovechamiento que probablemente heredaron y con lo que ellos se ayudan o se apoyan para, por ejemplo, contraer deuda, para generarlo como digamos, como un patrimonio de sus empresas o la iniciativa que tomen, cualquiera que sea, eso para ellos, y con una campaña que tú puedes reforzar, obviamente, y no genera certidumbre respecto de su real situación y proyección futura, entonces ese sector, porque el rechazo fue transversal en las rurales, fue a favor del rechazo. No les convenció esta propuesta compleja de cómo abordar el tema del agua. Dicho eso, yo tengo la impresión que efectivamente hay algunas cosas que se han ido avanzando en el último tiempo, y por ejemplo, en la última versión del Código de Agua, esto se discutió acá en las sesiones anteriores con Reinaldo, hay oportunidades legales. Tengo la impresión de que a pesar de todo el desorden institucional que hay, que es una cuestión que va a ser difícil de arreglar, se ha ido avanzando más en términos de la legalidad de lo que aprovechamos desde el punto de vista político. No sé si me estoy explicando bien. Hay cuestiones que ver con la falta de voluntad de los gobiernos, de las autoridades y de la capacidad de ejecutar espacios legales que hay, ¿no? O sea, hoy en día ya sabemos que los servicios de agua potable rural tienen un límite que creo de extracción, que son 12 litros por segundo, pero podrían efectivamente llegar y extraer el agua sin tener que tener derechos de agua. Entonces ahí ya pasan los derechos de agua a ser un tema distinto. Sin embargo, ¿cuál es la limitación? Bueno, la limitación es que no tienen los recursos para poder hacer un pozo que le compita a los otros agentes productivos, no sé, a los otros usuarios, comillas, que están extrayendo agua. Entonces, al final hay un tema de voluntad también,
donde el Estado pueden estar, digamos, definidas los programas, las leyes, pero si no está la atención, la voluntad política de ejecutar esa posibilidad, simplemente es lo mismo con los APR, 10 años, 12 años esperando que se instale un APR. Nadie podría negar que el presupuesto creo que aumentó ahora este año también, que ha venido aumentando el presupuesto en inversión y en ampliación de los APR, pero es insuficiente, y si se demoran 5 o 6 años, pasa como pasó en alguna, no me acuerdo en qué lugar, que cuando entre que diseñaron el proyecto e hicieron la exploración, ya el agua no estaba ahí, digamos, ya no existía, ya la napa se había secado, digamos. Entonces, pero un poco quería hacer ese comentario y que pudiese explorar un poquitito más en las diferencias en la gestión entre hombres y mujeres. A mí todavía, más allá de un análisis que puede tener un fundamento más teórico, todavía yo no me convenzo, no veo cuál es la evidencia, ¿no? Si la evidencia es débil, no quiero decir que esté de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Simplemente siento que la evidencia, para establecer una diferencia, decir, porque también, así como conozco APR que son dirigidos por mujeres, también conozco APR que son dirigidos por hombres, en éxitos y fracasos en unos y en otros. Sí, mira, ahí, no, yo estoy de acuerdo. Que es distinto de decir algo que es muy transversal a todas las organizaciones sociales, y es que las mujeres son normalmente los que mantienen el pegamento de la comunidad, ¿no? Los que hacen posible que la comunidad exista. Pero eso no quiere decir que puedan ser más o menos eficientes, no lo sé. Tú puedes tener otros datos, digamos. Discúlpeme que me alargué un poco con el... Sí. No, o sea, súper de acuerdo en hartos de los puntos. Efectivamente, el agua como derecho humano no era un gatillante en el voto. El estatuto del agua tenía muchas dudas respecto a los pequeños agricultores. Hay que entender también, nadie quiere perder derechos. Y si bien los derechos de agua se entregaron de manera gratuita, perpetua y todo ese discurso, eso se entregaron, pero han habido un montón de cambios durante ese ejercicio. O sea, se han heredado, se han comprado, se han cambiado y se han transformado en patrimonio. O sea, es un mercado. Y la solución no es quitarle patrimonio a las personas. Cuando a mí me tocó estar con regantes en zonas donde el rechazo fue súper fuerte, y cuando yo llegaba con las dudas que me hacían en grupos de discusión, estábamos ahí cercanos a la constituyente, era como, bueno, se podrá resolver después, pero ese tipo de certeza la gente no le sirve, ¿sabes? Porque le estamos dando la respuesta de que el Estado va a resolver algo con donde ha sido absolutamente ineficiente. Que es el segundo punto al que iba, que mientras no tengamos... entendamos que por lo menos en lo que tiene que ver con el modelo de agua, tiene que haber un proceso de transición claro, y que tenemos que ir trabajando para eso, y que tenemos que tener una hoja de ruta. Yo creo que esa hoja de ruta es una política hídrica, que tenga algunos mínimos comunes, y algunos que vamos a tener que defender con dientes y muelas, pero, por ejemplo, la prioridad de consumo humano al agua es un avance, estamos todos de acuerdo, que sea un derecho humano al agua, y se aprobó la reforma del Código de Agua, pero nadie ha dicho qué agua. Nosotros estamos empujando porque sea la mejor agua disponible en el territorio que haya. O sea, que si estamos en Araucanía, la gente no esté tomando agua desalada. Situación distinta a la que pueda ocurrir en el norte. Entonces, hay algunas cuestiones que estamos de acuerdo y que yo creo que es importante fortalecerlas, porque viene una ola conservadora. Viene una ola conservadora, como pasa siempre en estos procesos. Si uno mira la historia, luego de una revuelta, una revolución, viene una ola conservadora. Entonces, ¿cómo vamos a defender esos mínimos y vamos a establecer los otros elementos que igual, la protección de los ecosistemas y la restauración de nuestros ecosistemas? Nos estamos quedando sin agua en nuestros ríos. Y sobre las mujeres,
¿Qué te iba a decir? Bueno, Fernando, yo no hago la comparación con los hombres porque no tengo los datos, en eso estoy súper de acuerdo. Esto de investigación, nosotros hemos, al menos yo hoy se los cuento a modo más personal, yo soy docente de investigación, a mí me gusta la investigación, acción participativa y las organizaciones de la sociedad civil, a diferencia de las universidades, podemos poner a discusión ciertos textos para que abramos la discusión y bueno, y si hay mejores datos y que nos dicen que estamos equivocados, nosotros felices de recibirlo. Pero cuando partimos con el podcast, y eso se los cuento, fue en el 2019, fue porque cuando empezamos a preguntarnos qué pasaba con las mujeres, porque creo que en torno a dos cosas es importante preguntarme qué se pasa en las mujeres en todos los ámbitos políticos, sociales, comunitarios y familiares. Es uno, porque hay un paradigma en los estudios de género que a mí me parece fantástico para poder entender por qué pensamos tan distinto todo y pensamos que estamos de acuerdo, pero en realidad pensamos diferente. Que tiene que ver con el paradigma del conocimiento situado. Nosotros, nuestra experiencia, estamos desde donde estamos parados. Desde ahí construimos el mundo. Entonces, si no hay mujeres en algunas organizaciones y yo no las veo, no conozco, estoy segura que hay una pata vacía, porque hay una experiencia situada que no está ahí. Segundo, importante incorporarlas, o sea, en las APR están incorporadas, ya están. El problema es que no están en las organizaciones de usuarios de agua, que es donde se toman las decisiones importantes. En las APR está la paridad y ahí yo creo que, claro, más allá de visibilizar lo que ellos mismas nos dicen, que esta invisibilización de ciertos discursos, de que todavía hay ciertas decisiones más patriarcales, como feministas es bien poco lo que podemos hacer porque los feminismos rurales serán diferentes. Entonces uno tiene que también entender que hay otros elementos. Yo hago las preguntas y cuando vamos viendo las respuestas de las mujeres en zonas rurales, y claro, el ritmo es distinto, pero a mí el dato que me parece relevante, más allá de si las mujeres o los hombres lo hacen mejor en las APR, es paritario, creo que los desafíos ahí son menores, es porque hay tan pocas mujeres tomando decisiones en lo que se refiere a los recursos hídricos de verdad, que es las organizaciones de usuarios de agua. Entonces, ahí donde están los proyectos y los problemas y las situaciones que ponen las mujeres, como por ejemplo el aumento de horas de trabajo que tienen las mujeres por las zonas de escasez hídrica. Todo lo que tenga que ver con la gestión de agua, desde lavar la loza hasta bañarse. Segundo, había una pregunta que me hacían, así que aprovecho de contestarla. ¿Cuándo empezamos a investigar sobre los efectos de la falta de agua respecto a los indicadores de salud? Hay enfermedades respecto a la falta de tener duchas, de no poder ir al baño permanentemente, o sea, los colegios no tienen agua, las viviendas no tienen agua, ahí hay información, hay un desafío para los investigadores, poner esos datos y ponerlos a discutir. Y tres, es generar un modelo que permita enfrentar estas brechas, pero con esas comunidades. Y eso por lo menos es la ventaja de estar en una organización de la sociedad civil, que podamos poner, discutir, pero yo no fui elegida por votación, entonces no le tengo que dar explicaciones a mis votantes, ni me van a acusar de que estoy traicionando a ninguno de mis seguidores por estar mirando como la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos una postura que creemos, porque además lo creemos, nos ha funcionado bien la paridad en nuestra organización, que sirve para enfrentar otros problemas, y que hoy día necesitamos validar otras formas de resolver los conflictos, y en eso las mujeres tienen más habilidades, que de una manera menos confrontacional, menos violenta, más pacífica. Porque gestionan mejor las prioridades de uso, como te decía, y también el orden y la gestión con las comunidades. O sea, hay dirigentes que tienen 40 años y cada vez que van a renunciar las ruegan que se quedan y se quedan. O sea, son las que se quedan, los hombres se van. Pero si los hombres lo hacen peor, no lo sé. Creo que no, creo que hay que investigar, creo que podemos ver elementos, también para ir potenciando, creo que es importante en las organizaciones, sobre todo en las APR, que lo demandan mucho las organizaciones, potenciar nuevos liderazgos. Hay que conocer cuáles han sido los roles más tradicionales para ver cómo esos se pueden ser interesables o interesados para las nuevas generaciones que se están yendo de las zonas rurales, que están acostumbrados o que al menos quieren una vida mucho más cómoda. La gestión del agua potable rural es difícil.
Y como tú decías, mientras no te falte el agua, la conciencia hídrica es distinta. Por eso es tan importante educar y decirle a la gente que igual no puede gastar el agua, igual se tiene que dar una ducha corta. No hace la diferencia para la sequía, probablemente no, pero hace la diferencia para crear conciencia hídrica, que es lo más difícil, porque mientras está, no te falta. Mientras yo puedo abrir la llave, es un problema de otros. Preguntémosle hoy día a los vecinos de Santiago y Ñuñoa si es que están de acuerdo con el derecho humano al agua. Te puedo decir que hoy día va a ser una prioridad porque han estado todo el día sin agua. Así es. Muchas gracias, Evelyn, por la respuesta. No han llegado más preguntas y además ya estamos en la hora, así que nada más que agradecerte, avisarle a los participantes que vamos a estar mandando la presentación de Evelyn porque tuvimos que apurarla un poco por una cuestión del tiempo, para que la puedan revisar a mayor detalle y también podamos ver el documental que Evelyn nos sugirió, que pudimos ver los 2 o 3 primeros minutos, vi que era como de 44 minutos, así que es un buen documental para ver. Y bueno, agradecerte, agradecerle a los participantes, y también vamos a estar subiendo esta sesión al canal de Ecoigualdad en YouTube, y le vamos a mandar el link para que lo quiera revisar a mayor detalle. Y sí, eso, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a todos por estar. Los invito a la página de Nehuenco. Tenemos una infoteca donde tenemos todos nuestros documentos. También tenemos un seguimiento legislativo de todos los proyectos de agua, qué se está discutiendo, en qué etapa está, si se incorpora componente de género o no. En tercera, les voy a mandar algunos documentos de Nehuenco y algunos otros que también pueden ayudar a entender un poco la importancia de las mujeres en gestión del agua. Hay un texto, no sé si lo conocen, que es de Guardianas del Agua, y algunos más. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos sigamos encontrando, empujando por el agua en este país. Así es. Muchas gracias. Cuídense todos. Chao. Chao.